Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos a otro episodio de los mejores libros de programación de videojuegos en Java. En esta ocasión hablaremos de Killer Game Programming in Java, escrito por Andrew Davison. En primer lugar, si buscáis este libro, veréis que es de la editorial O'Reilly, que es una de las mejores editoriales para aprender programación leyendo libros. De hecho, tienen libros muy buenos sobre Java, os recomiendo que le echéis un vistazo, especialmente a la serie Head First Java. Pero, fuera de eso, hablemos de Killer Game Programming. Si veis la portada, veréis que es bastante agresiva, hay una especie de gato montés en postura de ataque, y el título podría traducirse algo así como programar juegos asesinos o algo por el estilo. Es, digamos, algo metafórico en inglés que no se puede traducir muy bien, pero vamos, en general se refiere a que nos enseñarán a hacer juegos de alta calidad, o esa es la idea. En primer lugar, lo que debéis tener en cuenta sobre este libro es que es de mayo de 2005, si no me equivoco, con lo cual es un poco antiguo, pero eso no significa que lo que nos enseñen no siga aplicándose aún hoy en día, ya que al fin y al cabo, las bases de los videojuegos se sentaron hace décadas y no han cambiado tanto como pueda parecer. Aunque los gráficos sí han cambiado y la potencia que tienen nuestros ordenadores, las ideas que hay detrás de los videojuegos siguen siendo esencialmente las mismas. El libro se compone aproximadamente de unas 1000 páginas, 998 concretamente, y es bastante interesante, ya que al principio el autor tratará la discutida cuestión de por qué usar Java para programar juegos cuando hay lenguajes mejores. Y bueno, os dejaré que os leáis el apartado, pero básicamente nos explica todas las bondades de Java, como el recolector automático de basura, o cómo nos permite programar rápidamente gracias a su API, y algunas otras cosas. Después de eso empieza ya propiamente el contenido. Y bueno, al principio se explican las bases, como la manera de crear animaciones, lo que pasa por crear un bucle principal, por usar threads, controles. Luego habla también de cómo se pueden crear ventanas para el escritorio o meter la aplicación en un applet en una página web. Luego nos explica también cómo hacer nuestra aplicación para que funcione en pantalla completa. También se habla de sonidos, efectos visuales, cargas, muchas cosas. Y todo eso al principio va destinado a hacer juegos 2D sencillos como Matamarcianos o el juego de la serpiente o cosas parecidas. Pero a partir de la mitad del libro aproximadamente se empieza a hablar de 3D. Y en este aspecto es interesante echarle un vistazo en cuanto a entender cómo funciona la mayoría de la tecnología 3D, porque el método que él usa lamentablemente ya está algo obsoleto. Usa una biblioteca que se llama Java 3D o algo así, y esa biblioteca creo que ya no existe, no se sigue actualizando, porque hoy en día casi todo el mundo utiliza Lightweight Java Game Library para hacer videojuegos en 3D, o algunas otras bibliotecas populares como Slick, pero de la que él habla, Java 3D, esa creo que ya no se sigue usando, así que en ese aspecto el libro está algo obsoleto, pero aún así explica cosas muy interesantes. Por ejemplo, sobre cómo crear un first person shooter, un juego de disparos en primera persona. También se explica cómo se pueden cargar y manipular modelos. Un modelo, como ya sabréis, a diferencia de una imagen en 2D, es una figura en 3D creada con un programa de modelación. Y más al final del libro, casi acabando, se explican las bases del funcionamiento de las conexiones en red para poder jugar por internet. Se explica cómo hacer un chat en red, cómo hacer un juego para 2 personas y luego más adelante cómo intentar hacer un entorno para más personas en red, de forma que podamos hacer un juego multijugador, pero no solo para 2 personas, sino para muchas más. Bien, este libro francamente es bastante bueno, explica las cosas en profundidad, lo cual puede hacer que se os haga un poco pesado, pero la clave con este libro es leerlo poco a poco. A diferencia del anterior libro, en el cual simplemente se hablaba de una comparativa entre Java y C++, el libro que se llamaba Evaluando Java para la programación de videojuegos, en este caso es un libro denso, porque se explican muchas partes de código y muchas cosas técnicas, pero todo se explica de forma bastante clara y sencilla. La única pega
como siempre, es que está en inglés, y si no domináis bien este idioma podéis tener problemas para entender el libro. Por lo demás, os lo recomiendo mucho, ya que, aunque en 3D, como os he dicho, está algo obsoleto, en cuanto a los juegos 2D está muy bien. Explica cosas muy técnicas y resuelve algunas dudas que son difíciles de encontrar en internet, como por ejemplo, cómo evitar que parpadee la pantalla de nuestro juego, porque a lo mejor os sucede que parpadea en ciertos sistemas operativos o en ciertas circunstancias. También explica otras cosas sobre los sonidos, lo cual es un tema bastante complejo, ya que no se trata mucho. En muchos tutoriales siempre se empieza hablando de cómo hacer que aparezcan las imágenes en pantalla, y luego normalmente el autor abandona los tutoriales y no sigue adelante, y no llega a la interesantísima parte de los sonidos, que es donde realmente se pueden complicar las cosas. Porque tenemos que lograr que se reproduzcan los sonidos en el momento exacto, probablemente que se reproduzcan varios sonidos a la vez, e incluso que haya algo de música de fondo. Bien, así que este libro, además de todas las utilísimas explicaciones que incluye, también nos da un montón de código preparado para que lo analicéis, para que lo copiéis y para que lo probéis. Es muy bueno. Incluso al principio se explica cómo hacer un bucle principal, el cual pueda ejecutar actualizaciones y dibujados de la pantalla a una velocidad determinada de veces por segundo, pero además el autor incluye una fórmula matemática muy interesante que hace que el ordenador le ordene al thread encargado de hacer esta operación que duerma una cantidad de milisegundos determinada. La gracia de todo esto es que esa cantidad no es fija. Según lo que se tarde cada vez en actualizar y en dibujar, esta cantidad va variando para permitirle a la operación adaptarse, para que no haya altibajos, porque normalmente en muchos tutoriales veréis que el creador del juego explica que es bueno hacer que nuestro thread duerma durante un tiempo, para evitarle cargas innecesarias a la CPU. Pero, ¿cuánto tiempo? Normalmente todo el mundo lo hace de forma arbitraria, es decir, simplemente prueban un número, si es demasiado lo bajan, si es mucho también lo modifican, en fin, van probando hasta que encuentran un número ideal y lo dejan así para el resto del desarrollo del juego. Pero claro, este número ideal es solo en el ordenador en concreto en el que se está usando. En cada CPU puede ser diferente porque obviamente depende de la potencia y de la velocidad del equipo. Así que en este caso, como os iba diciendo, Andrew Davison incluye una útil fórmula matemática para ir calculando en tiempo real cuánto debe dormir cada vez el thread, para permitir que el juego funcione de forma muy estable. Por lo demás, os lo recomiendo mucho. Hay ejemplos de jueguecitos muy interesantes, como por ejemplo juegos 2D isométricos, juegos laterales y obviamente, como os he dicho, todo lo necesario para manejarlo, las animaciones, los sprites, los sonidos, cargas, incluso juego en red. Así que, si os interesa echarle un vistazo, este libro, a diferencia del anterior, del que os hablé, de Evaluando Java para la programación de videojuegos, este libro no es gratuito. Suele rondar entre 40 y 70 dólares según donde lo busquéis. Las buenas noticias son que podéis comprarlo en la página oficial de O'Reilly en versión digital para leerlo en vuestro ordenador, en vuestro ebook, o si lo preferís también está en papel. Si queréis más sitios también podríais probar Amazon o eBay. Yo no lo he mirado, solo lo he mirado en O'Reilly. Y bueno, 40 o 50 dólares puede parecer bastante, pero la verdad, siendo un libro de 1000 páginas y estando bastante lleno de información útil, yo creo que merece bastante la pena. Una de las pegas que os diré es que las imágenes están en blanco y negro, al menos en la versión digital, que es la que yo tengo, pero por lo demás no son cruciales para entender nada. Y como os digo, lo más valioso de este libro son los consejos y el código que se incluye, así que creo que si lo conseguís y os lo leéis, aunque no pongáis en práctica lo que explica, aunque no hagáis todo absolutamente, solo con que lo leáis y lo entendáis, seguramente habréis mejorado muchísimo vuestro nivel como programadores de videojuegos, ya que incluso hay una parte en la que se explica cómo funciona la síntesis de MIDI, que es una especie de formato de sonido que nos permite crear sonidos de forma electrónica, es decir, no necesitaremos grabar, por ejemplo, pisadas o sonido de una espada chocando, sino que lo podríamos sintetizar de forma electrónica. Así que
Os recomiendo que le echéis un vistazo y bueno, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y nos veremos en los próximos episodios. ¡Hasta luego!